tenemos 4 pasajes para ver, 4 libros para darle una pasadita. Es Levítico, primer libro de Samuel, es el capítulo 17, y ya para terminar con el Nuevo Testamento, en primera de Juan 5 y Apocalipsis 5. Esa es la pasadita. Me place el hecho de que le demos una miradita a cada libro de la Biblia, así ligero, ¿verdad? Para recordar más o menos lo que se trata, y a su vez pues, sacar el provecho a todo ello, ¿no? Pero sobre todo ver algunos de los libros de la Biblia. Les decía a ustedes que es en Jueces, les dije, Jueces 17, el primer libro de Samuel 17. El libro de Jueces describe una temporada de 400 años aproximadamente, en el que, como dice la Biblia en varios lugares, como el 17:6 dice, en aquellos días no había rey en Israel, cada uno hacía lo que bien le parecía. Así que había allí una indisciplina, había una anarquía notable en el pueblo de Israel después de las victorias conseguidas a través del desierto y la conquista de Canaán. Vino esa época difícil en que, por no haber rey, cada quien hacía lo que quería, y entonces Dios levantaba jueces, ¿verdad?, para que ellos fueran los libertadores, y fue el número perfecto, ¿verdad? 12 jueces, por supuesto. Aquí entre nos es más fácil que los hermanos sepan cuáles son los componentes del equipo de Madrid que el nombre de los jueces de Israel. Es más fácil, allá se lo conocen, pero al dedillo. Pero cuando los jueces pasa de noche, ¿verdad? Bueno, ya para el capítulo 17 ya terminó prácticamente el periodo de los jueces, y ahora el pasaje nos habla de algunas cosas que sucedieron en la terminación de los jueces, y son demasiado interesantes, como es el caso del capítulo 17 de Jueces. Dice, para esto, vidas victoriosas. Estamos llamados para tener vidas victoriosas. Aquí nada de que fracasé, hermano, que me caí, nada. Es para pura victoria, ¿verdad? Ahora, claro que si damos un tropezón, pues el Señor está listo para darnos la mano, levantarnos, e inclusive está puesta la iglesia para que de allí salgan aquellas gentes que van a recuperarlos. Dice allá en Gálatas, hermanos, si alguno fuese sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con el espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, para que no seas tú también tentado. Así dice ahí la reclamación de la palabra de Dios cuando se trata de tropezones, ¿verdad? Ok, pero estamos llamados a la victoria, y es lo que podemos ver en esos pasajes que encontramos aquí, y inclusive Jueces. Fíjense, en el capítulo 17 de Jueces, versículos del 10 al 13, 10 al 13, dice, entonces, 9, bueno, del 10 al 13 dice, entonces Micaías le dijo, quédate en mi casa, serás para mí padre y sacerdote, yo te daré 10 ciclos de plata por año, vestidos y comida. Y el levita se quedó. Agradó pues al levita morar con aquel hombre, y fue para él como uno de sus hijos. Y Micaías le consagró al levita, aquel joven que servía de sacerdote, y permaneció en casa de Micaías. Y miren lo que dice el último versículo. Y Micaías dijo, yo sé que Jehová me prosperará, porque tengo un levita por sacerdote, dice aquí en ese texto, y se habla de prosperidad. Jehová me prosperará. Ahora, ¿qué significa todo esto, hermanos? A veces no lo pensamos, pero tiene un gran significado. Micaía
es un hombre de la tribu de Efraín, dice el versículo 1 del capítulo 17. Recordemos que en aquel tiempo no había rey, y cada quien hacía lo que quería. Y entonces los más descuidados de todos fueron los de la tribu de Leví. Y ustedes se han de recordar que la tribu de Leví, Dios no les dio herencia. Él dijo, yo soy la herencia de ellos. Dios había seleccionado para que ellos se dispersaran por toda la nación, por todo Israel, y fueron los encargados de instruir a la gente sobre las enseñanzas de la palabra de Dios, que para entonces no había mucho escrito, nada más la ley de Moisés, y en pergaminos era un poquito pesado, pero los levitas eran los encargados de instruir a la gente. Pero en el tiempo en que no había juez y cada quien hacía lo que quería, se descuidó la vida de los levitas. Cada tribu que recibió su parte en el país, les dedicó una parte a ellos. A los que se ven ahí en ese lugar, les dedicaba una parte para ellos, que donde sembraban y toda la cosa, ¿no? Pero había atención por la gente que servía al Señor. Si alguno es instruido, comuniquen todos los bienes que tiene al que le instruye, dice allá en Gálatas en su capítulo 6, ¿verdad? También. Bueno, entonces Micaías se encontró con un joven y le dice, ¿tú de dónde vienes? ¿O qué te pasa? Y dice, yo soy levita y voy a ver a dónde pueden atenderme, puedo acomodarme. Y entonces Micaías, no tienes problema, sé tú mi sacerdote, dedícate a mí y yo me encargo de tu sustento, de tu sueldo, tanta cantidad al año, tu vestido y tu comida, y sé mi sacerdote. Y era tan joven aquel levita que Micaías lo tuvo como si fuera uno de sus hijos, pero a la vez le servía de padre y de sacerdote, dice la palabra de Dios. Y Micaías dijo, ahora sé que me va a ir bien, que Jehová me prosperará, porque tengo a un levita por sacerdote. Los levitas simbolizaban al gran sacerdote que tenemos, que es Cristo Jesús, que penetró los cielos, Jesús el Hijo de Dios, ¿verdad? Así que dice, prácticamente dice, yo tengo a un sacerdote que interceda por mí y me va a ir bien. Todavía no venía Cristo, pero era tipo de la venida de Cristo Jesús, y cada uno de nosotros tenemos a Cristo Jesús como sacerdote que intercede por nosotros, dice la Biblia, para que tengamos éxito. Y sé, dice Micaías, que me irá bien. Bueno, eso es en cuanto a lo que podemos comentar acerca de este pasaje, pero vamos a uno bastante interesante, como es el capítulo 17 del primer libro de Samuel. Y ustedes ya conocen el dato interesante, lo interesante de este pasaje es la victoria de David, un jovencito de 17, 18 años, sobre Goliat, un gigantón de 3 metros de altura, diestro en la guerra, bien armado, como lo vamos a poder ver aquí en el pasaje, que vamos a leer desde el 41 al 47. Y el filisteo venía andando y acercándose a David, su escudero, delante de él. Cuando el filisteo miró y vio a David, le tuvo en poco, porque era muchacho y rubio y de hermoso parecer, así que era un señorito. Y dijo el filisteo a David, yo soy perro para que vengas a mí con palos. Y maldijo a David por sus dioses. Dijo luego el filisteo a David, ven a mí y daré tu carne a las aves del cielo y a las bestias del campo. Entonces dijo David al filisteo, tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado.
y Jehová te entregará hoy en mi mano, y yo te venceré, y te cortaré la cabeza, y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo, y a las bestias de la tierra, y toda la tierra sabrá que hay un Dios en Israel. Y sabrá toda esa congregación que Jehová nos salva con espada y con lanza, porque de Jehová es la batalla, y Él entregará en nuestras manos. Y aconteció que cuando el filisteo se levantó y echó a andar para ir al encuentro de David, David se dio prisa y corrió a la línea de batalla contra el filisteo, y metiendo David su mano en la bolsa, tomó de allí una piedra y le tiró con la honda e hirió al filisteo en la frente, y la piedra quedó clavada en la frente y cayó sobre su rostro en tierra. Así venció David al filisteo con honda y piedra, e hirió al filisteo, lo mató sin tener David espada en su mano. Entonces corrió David y se puso sobre el filisteo, y tomando la espada de él y sacándola de su vaina, lo acabó de matar y cortó con ella la cabeza. Cuando los filisteos vieron a su paladín muerto, huyeron. El capítulo 17 es muy precioso, hermano. Yo les recomiendo que lo lean antes de, no digo de comer, porque a lo mejor comemos aquí, ¿verdad? Pero sí antes de cenar, antes de dormir, léanlo. En todo el capítulo 17, que es preciosísimo. No tenemos tiempo para decir todas aquellas cosas, pero los hijos principales, los mayores hijos de David se habían ido a formar parte del ejército de Saúl, que estaba amenazado por los filisteos, quienes estaban muy bien armados. El pueblo de Israel no estaba tan bien armado como los filisteos, porque pues no se pensaba mucho en armas en el pueblo de Dios, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino espirituales, dice la palabra de Dios. De todas maneras, fueron proveyéndose poco a poco de armas, así que era mucha la desventaja, todos iban temblando. Pero el filisteo el gigante, salió presumiendo su fuerza y su destreza y todo lo demás, y retó al pueblo de Israel. Dijo: ¿para qué peleamos todos? Denme un hombre para que venga y pelee conmigo. Si él me vence, nosotros le vamos a servir a ustedes, y si yo lo venzo, ustedes nos servirán a nosotros. Pero denme un hombre. Y así lo hizo por algún tiempo, retando al pueblo de Israel. E Isaí, preocupado por sus hijos, mandó al muchachito para que le llevara un poquito de lonche, y a su vez le llevara algo a Saúl, y que viera a ver cómo estaban ellos. Y David se dio cuenta del reto que les daba aquel filisteo, y entonces dijo: bueno, ¿quién es este filisteo? ¿Quién es? Yo lo puedo vencer, pero tú, le dice Saúl, tú, si tú eres un muchachito, y él es una persona muy experimentada en la lucha, no le vas a servir de nada. Pero bueno, pues que Dios te ayude, pero ponte la armadura mía. Y pues David no pudo, porque nunca había practicado tal cosa. Así que dijo: no, yo con eso tengo, con mi onda y mi confianza en el Señor tengo. Y conocemos aquí el pasaje, hermanos. Y el resultado fue que, como todo aquel que confía en Dios, le venció, consiguió la victoria sobre el pueblo de Israel en ese tiempo. Después entonaron una canción que le cayó un poquito mal a Saúl, por cierto, porque las muchachas decían: Saúl hirió a sus 1000, pero David a sus 10,000. Y eso ya empezó a descomponer el carácter de Saúl por la envidia y por el odio. Qué difícil es vivir en un mundo lleno de odio, ¿no? Bueno, pues aquí tenemos esa enseñanza aquí de la palabra de Dios. Tú vienes a mí con espada, con lanza y escudo, pero yo voy a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, para que toda la gente sepa que hay un Dios que está al tanto de nosotros y bendiciéndonos cada día. Y esto es lo que pues encontramos allí en 17 del primer libro de Samuel. Y ahora vamos allá a el pasaje que para mí parecería central, aunque no había a cuál ir, porque cual más cual menos estaba precioso como para presentarlo como
lectura devocional. Pero veamos lo que dice Juan, ahora ya no el evangelista, sino el apóstol del amor, en su primera carta, en su capítulo 5. Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo, primera de Juan 5, todo aquel que cree que Jesús es el Cristo, es nacido de Dios. Y todo aquel que ama al que ha engendrado, ama también al que ha sido engendrado por él. Hay una manera muy fácil de acabar con el problema de este mundo de odio, ¿verdad? Y es el amor. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Pues ese es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos, porque todo aquel que ha nacido de Dios vence al mundo, obtiene la victoria ante el mundo y ante la enfermedad y ante la tentación, hermanos. Estamos para triunfar, porque todo aquel que ha nacido de Dios vence al mundo, y es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Y luego viene la pregunta valiosa: ¿quién es el que vence al mundo? Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Ese es Jesucristo, que vino mediante agua y sangre, no mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre, y el Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. Y hasta ahí quedamos, pero el versículo hermoso es: ¿quién es el que vence al mundo? ¿Quién? El que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón, y esa es la fe la cual predicamos, dice ya en Romanos, en su capítulo 10, que si confesares que Jesucristo es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Y esa es la victoria que nos espera, hermanos. Bueno, ahora vamos al otro pasaje que también es interesante. De Apocalipsis, en el capítulo 5. Vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos. Y para que más o menos tengamos una idea de qué es esto, no tenemos que hacer otra cosa más que ir a Ezequiel 2, 9 y 10. Y ahí se habla de un libro que se escribió y que se selló con 7 sellos. Y es el mismo que encontramos en Daniel, en su capítulo 9, ¿verdad? Donde Daniel, el Señor dice a Daniel: tú sella el libro, porque esas palabras están selladas hasta el tiempo del fin, ¿verdad? Bueno, y ahorita vamos a ver eso. Así que sellado con 7 sellos, y vio un ángel fuerte que pregonaba a gran voz: ¿quién es digno de abrir el libro y de desatar sus sellos? Aquel libro quedó sellado y por mucho tiempo no se abrió, no hubo nadie que fuera digno ni siquiera de mirarlo. Y ahora que Juan estaba allí desterrado en la isla de Patmos, se presenta el caso de este libro. Y mirando, y ninguno, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, podía abrir el libro, ni aún mirarlo. Y lloraba yo mucho, porque no se había hallado a ninguno digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo siquiera. Y uno de los ancianos me dijo: no llores. He aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus sellos, sus 7 sellos. Y miré y vi que en medio del trono y de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie el cordero como inmolado, que tenía 7 cuernos, 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. No llores. Aquí está el que es capaz de abrir el libro y desatar sus sellos.
el león de la tribu de Israel. Presentó allí a Jesús como un león, tal y como lo describe Juan, porque Juan es el personaje que representa al león, si no me equivoco, ¿verdad? En ese momento. El león de la tribu de Israel, que podía con mucha autoridad tomar un látigo y echar fuera a todos los que se habían metido allí en los atrios del templo, y aún en el templo, para vender y cambiar monedas y vender para los sacrificios. Lo había convertido en una casa de mercado. Y Jesús, al llegar allá a la fiesta de la Pascua, vio esto y se indignó de tal manera que tomó esto y volcó las sillas de los cambistas, dice la palabra de Dios. Podía haber habido allí algunos que se pusieran valientes con él, pero nadie fue capaz de ponerse en contra de Jesús. Respetaron lo que él hizo. Así que para mí, Juan pensó en ese momento en que Jesús mostró toda su autoridad, todo su coraje, porque se estaba cambiando la razón por la cual estaba el templo. Lo habían convertido en una casa de mercado. Así que Juan dijo: hay esperanza en el león de la tribu de Israel, y volteó y vio un cordero como inmolado. En lugar de un león, vio un cordero como inmolado. El Hijo de Dios, allí a la derecha del Padre, después de haber obtenido la victoria en favor nuestro. Hay un poema que no sé si yo se los he dicho a ustedes. ¿Se acuerdan de Un sueño o no? ¿Se acuerdan que alguna vez se los dije? ¿Quieren oírlo otra vez? Bueno, se llama así: Un sueño. Es del hermano Encarnación Sánchez, el poeta bautista, que escribió muchos poemas, pero ese es el único que a mí me interesó y aprendí. Y dice así: ¿qué rumores son que escucho en las hélicas mansiones? Me parece el roce de alas, inquietud de querubines. Algo pasa, es algo extraño. ¿Qué será? ¿Podré saberlo? Por las hélicas mansiones, blanco huésped se introduce. ¿Quién será? ¿Veré su cara? ¿Será una alma de los justos que descanso tan glorioso ha por fin su pie llegado? ¡Cielo santo! Si es el Cristo, el Cordero Inmaculado, que triunfante del sepulcro han perdido raudo vuelo y se sienta silencioso a la diestra de su Padre. Los 1000 seres celestiales se quedaron sorprendidos, y uno al otro se contemplan con mirada interrogante, hasta que uno, el más osado, con respeto le pregunta: dinos, Verbo, ¿a dónde has ido? ¿Qué venturas impartiste a otros seres, a otros mundos que gozaron tu presencia? Fui a vivir entre los hombres. De allá vengo, de la tierra. ¿Qué venturas de los hombres de tenerte en medio de ellos? Pero cuéntanos, oh Cristo, de la férvida acogida que los terrenales dieron a huésped tan singular. Como única respuesta, les mostró sus bellas manos, y para colmo de su asombro, vieron sus pies y costado. Y con aire lastimero les dijo con gran pasión: en pesebre vi la vida, y en la cruz hallé la muerte. Estas marcas que aquí veis, cicatrices, son de llagas de esa férvida acogida que me dieron los hombres. No, los hombres no me amaron, no en la tierra como el cielo. Los 1000 seres celestiales se quedaron sorprendidos, y uno al otro se contemplan con mirada interrogante, hasta que uno, al más osado, se le oyó: pobres hombres, qué pecado, pobres hombres, qué castigo, durará la eternidad. Bueno, ese es el poema. Ahora, recordemos, hermanos, que Juan fue desterrado a la isla de Patmos. Lo llevaron ahí porque dijeron: ya, ¿para qué lo matamos? Ya tiene 95 años, ya es un viejito. Dijo: vamos a desterrarlo allá a la isla de Patmos, una isla desierta,
y ahí que se muera solo. Pero no contaban con que el Señor utilizó esta experiencia hermosa para darle el libro de Apocalipsis. Ahí le dictó el libro de Apocalipsis, que a veces le sacamos la vueltecita ahí porque está tiene muchos símbolos y mucho misterio. Por ejemplo, el número 7, 7 ojos, 7 espíritus, en fin, es sencillamente que Jesús es la perfección de todo. Mira, tiene 7 ojos porque mira todo, no hay nada que se le esconda, ¿verdad? Por eso David decía, ¿a dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si subí a los cielos, ahí estás tú. Si en el abismo tomara mi estrado, aún ahí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Si dijera las tinieblas me encubrirán, aún la noche resplandecerá tocante a mí. Lo mismo son las tinieblas que la luz, dice el Salmo 139. Bueno, entonces Juan estaba ya en la isla de Patmos, recibió esta revelación y luego una descripción de la situación que se encuentra o se encontraría en la iglesia o en las iglesias del Señor o el cristianismo a través de los siglos. Y entonces tenemos la carta de la iglesia en Éfeso, a Esmirna, a Pérgamo, a Tiatira, a Sardis, la última, Filadelfia. Cada una de las 7 iglesias que representan diferentes problemas en las iglesias. Hay hermanos que luego dicen, no, yo de aquí no vengo porque hay muchos problemas, me voy a la otra, y se encuentra ya con otro tipo de problemas porque las iglesias son un problema, ¿verdad? Sobre todo cuando el Señor Jesús no es el que domina en la congregación. Y eso es lo que ve Juan. Juan había estado de pastor en la iglesia de Éfeso. A lo mejor de allí fue donde se lo llevaron allá a la isla de Patmos y se quedó preocupado por la iglesia de Éfeso. Y el Señor le dijo, no, la iglesia de Éfeso está muy bien, doctrinalmente hablando está perfectamente bien, ¿no? Ellos saben muy bien reconocer quién es y quién no es. Pero tengo una cosa contra ellos, que han dejado su primer amor. Era el problema de la iglesia en Éfeso, y lo oyó con tristeza Juan. Y luego viene la iglesia de Esmirna, y así cada una de ellas tiene su problema diferente. La única que no tuvo nada que condenarle fue la iglesia de Filadelfia, y la advertencia la encontramos en la iglesia de Pérgamo. Esa es la situación que priva en las iglesias, y Juan se angustió, y entonces Dios le dio 2 visiones muy bonitas, que son las del capítulo 4 y la del capítulo 5. En la del capítulo 4, ahí le dijo el Señor, mira cómo están las iglesias, ya ves cómo están, pero yo estoy acá arriba, al tanto de ellas, teniendo misericordia de ellas y poniéndoles allí un ángel para que las pastoree. Y si la situación es muy difícil entre la sociedad, hay muchos problemas, no, tú no te preocupes, yo estoy en el trono. Y entonces Juan tiene una visión del trono de Dios, ¿verdad? Donde se ve la majestad del Altísimo y la adoración que se le brinda en el cielo. El capítulo 4 es bellísimo. Y luego en el capítulo 5 es especial porque se ve al Cordero, se ve a Cristo, se ve a nuestro intercesor, aquel que después de haber hecho la obra de redención de la cruz del Calvario, ascendió a los cielos. Dice Juan, no Pablo, allá en Romanos 8, ¿quién nos condenará si Cristo es el que murió? El que también resucitó, el que además está a la diestra del Padre y el que también intercede por nosotros. Entonces Juan tuvo la visión de Cristo Jesús, ¿verdad? Recordando, que le hizo recordar sus 2 naturalezas, la naturaleza humana, la naturaleza divina, su ira, pero también su amor, que supera todas las cosas, dice la palabra de Dios. Y se habló entonces allí de los 7 sellos. Y el Señor le prometió abrir esos 7 sellos, y los 7 sellos se describen en los capítulos 6 y 7. Ahí están los 7 sellos de que habla, de que se cerraron allá en Ezequiel y en Daniel, que fueron contemporáneos. No nos dice mucho la Biblia de que se hayan conocido como nos conocemos aquí, mi hermano Esteban y yo, no dice nada, pero sí estaban, pero cada uno en su lugar estaban hablando de la palabra del Señor. Y a ambos el Señor les dijo, cierra el libro y ponle un sello.
hasta el tiempo del fin. Eso lo encontramos en el capítulo 9, más claro que en Ezequiel, también en Ezequiel, pero en Daniel 9 ahí encontramos mucho más claro este episodio de sello. Y le dijo allá en Daniel, a Daniel, tú no te preocupes por el libro, tú ya vas a descansar, tú ya vas a recibir allá tu lugar en el cielo, así que tú despreocúpate. Y ya en el cielo pues ya vio las cosas de una manera diferente. Daniel, de eso ya no sabemos nada, pero ya en el cielo todo se ve distinto, todo es belleza, en la misma presencia del Señor. Si simplemente, hermanos, cuando un avión sube en una tormenta, en un día tormentoso, que está en peligro de estrellarse por los vientos, cuando logra pasar las nubes, allá arriba hay una calma absoluta. El problema está acá abajo de las nubes, y arriba no se ve como un colchón, decía mi hermano Crane cuando describió la experiencia que él tuvo, porque él subió a ese avión. Inclusive ahí iba también mi esposa antes de que nos casáramos, allí tuvo esa experiencia, y parecía, ellos tenían que estar en Torreón, estaban en Durango, tenían que estar en Torreón porque por el seminario, pues vamos, en Mazatlán, pues, y tenemos que volar hasta Torreón porque no tenemos tiempo. Bueno, pues yo me animo a llevarlos, pero aguantarán el peligro. Sí, vamos. Y entonces todo era un problema cuando estaba la tormentona y el avión volando y siendo aventado de un lugar para otro, pero luego se levantaba por la fuerza, y eran hélices, no era lo que ahora tenemos en los aviones. Y el hermano Crane dice, pero ya cuando pasamos esa nublazón, arriba había una paz absoluta y un colchón enorme, blanco y hermoso. Bueno, pues esto es aquí en la tierra. ¿Qué será cuando estemos allá en la presencia del Señor? Vamos a verlo todo diferente, hermanos. Y es lo que quiere el Señor, que para evitarnos tantos problemas que existen aquí, que Manuel López Obrador y que quién sabe qué, y para acá, calma, acá estoy yo, dice el Señor. Él tiene en sus manos todo para que ustedes y yo estemos tranquilos y sigamos triunfando para la gloria de su nombre. Esos pasajes, mis amados hermanos, nos hablan de victoria, y la Biblia dice que en Cristo somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, dice allá en Romanos, en su capítulo 8. Estamos llamados para triunfar, hermanos, y aunque de repente parece como que no, sigamos teniendo confianza y vamos a triunfar cuando el Señor así lo quiera. Dios me lo bendiga. Padre eterno, Dios todopoderoso, en ti tenemos la victoria, Señor. Amén. Llévanos de este lugar con esa certeza, que en nuestra mente, en nuestro corazón, nunca haya duda alguna, Señor, de que en ti somos victoriosos. Que no haya temor en nuestros corazones, Señor. Cámbialo por la fe que en nosotros, Señor, tú conviertes en victoria. Gracias, Padre, por este hermoso mensaje que recibimos hoy. Gracias, no nos permitas olvidar, Señor, que somos tuyos, que tú eres soberano, que estás por encima de todo, Señor, y que tú tienes el control absoluto de todo lo que sucederá en nuestras vidas. Gracias. Y sabemos que solo quieres el bien para nosotros, Padre. Por eso llévanos aquí con la victoria en nuestra mente y en nuestro corazón, Señor. Bendice esta iglesia. Amén. Bendice y multiplica los diezmos y ofrendas que han sido depositados, Señor, que son para tu obra. Bendice con salud a los hermanos que no han podido estar con nosotros, Señor, y bendice cada hogar aquí representado en esta semana que inicia, con tu cuidado, tu protección, tu provisión. En el bendito y todo poderoso nombre de tu Hijo Jesucristo lo rogamos todo. Amén. Amén. Gracias, hermanos. Por tomar asiento.